para ti, dime qué es el concepto de felicidad. Es una decisión. Es la decisión de vivir en abundancia y en agradecimiento. La decisión de ser feliz con lo que tienes y no sufrir por lo que te falta. Para mí esa es la felicidad. Hola, soy Betty Palomino y sé lo que es superar la adversidad. Hace 17 años tuve un accidente que cambió mi vida. Habría sido fácil convertirme en una víctima y dejar que la vida hiciera lo que quisiera conmigo, pero no me rendí. Hoy por hoy soy la fundadora y CEO de una empresa exitosa, la creadora de la Academia Fénix, la directora de la Fundación Betty Palomino y la escritora del libro de la tragedia al éxito. Gracias a mi historia de superación he podido impactar positivamente en la vida de muchas personas en diferentes ciudades y países. Si estás listo para hacer un cambio en tu vida, te invito a escuchar mi podcast. Comencemos. Bienvenidos a un episodio más de Venciendo Miedos, Alcanzamos Metas. Y hoy, como siempre, tenemos una invitada de lujo, a Mónica Aristizábal. Ella es economista y es agente de real estate por más de 20 años. Entonces le damos la bienvenida a Mónica. Encantada de estar aquí contigo y compartir este espacio. He estado viendo tu podcast y me tienes totalmente enamorada. Te conozco desde hace muchos años y créeme que admiro y respeto cada uno de tus emprendimientos y para mí es un gusto y un honor poder compartir este espacio el día de hoy contigo. Ay, tan bonita, Mónica, muchas gracias. Bueno, y ahora cuéntale a nuestra audiencia quién es Mónica Aristizábal. Wow. No me esperaba esa pregunta. Bueno, Mónica María Aristizábal es colombiana, una mujer emprendedora, echada para adelante, como la mayoría de las colombianas, trabajadora. Tuve la bendición de venir a este país hace 25 años en busca de más sueños y me enamoré del sueño americano y me quedé. Dejé una carrera en Colombia, soy economista, tengo 2 especializaciones, había trabajado muchísimos años con el Consejo de Bogotá y todo el mundo me decía, tú estás loca, vas a dejar lo que tienes, la carrera que has hecho durante todos estos años, ¿a razón de qué? Y mi respuesta siempre fue la misma, perseguir mis sueños. Y no me arrepiento ni un solo momento de la decisión que tomé. Estudié real estate y a través del real estate he estado sirviendo a nuestra comunidad hispana, ayudando a muchísimas personas a alcanzar el objetivo de tener su casa propia. Así es, Mónica, y puedo decir que te conozco hace como 14 años. La primera casa que compramos con Daniel, la compramos a través tuyo y puedo decir de verdad esa perseverancia que has tenido, ese profesionalismo en mantenerte en esta industria que me imagino que como todas las industrias no es nada fácil, con sus altas, sus bajas, pero te has sabido mantener y te felicito. Muchísimas gracias. Muy competitiva, tienes que mantenerte al día, tienes que, no solamente es un carisma o un gusto por la profesión, sino tiene que ser un servicio integral, es la manera en que yo lo veo. Te comentaba anteriormente que para mí es el medio por el cual yo sirvo. Es uno de los propósitos de vida. Yo amo el real estate profundamente y me encanta servir, ayudar a la gente. Es impresionante la desinformación que hay. O sea, así que yo puedo tardarme con un cliente o un mes hasta cerrar o 2 años hasta cerrar, porque es todo un proceso de llevar al cliente, de ayudarlo a forjar su parte económica, sus recursos y todo hasta el momento de que entrego la llave en sus manos. Mónica, ¿y cómo fue ese proceso para ti de llegar a Estados Unidos, empezar de ceros? ¿Y en qué momento fue que Mónica decidió decir, voy a hacer real estate? Ok, yo vine a Estados Unidos inicialmente con el propósito de estudiar inglés. Era un requisito para poder ir a una universidad en Inglaterra y necesitaba el ESL para poderlo hacer. Entonces llegué a Georgia Tech y empecé a estudiar allí. Luego, por razones y circunstancias, conocí mucha gente y decidí quedarme.
creí que había mejores oportunidades en este país. Inicialmente trabajé como secretaria, tuve un ángel en mi camino que se llama Ángel Marrero, fue como un padre para mí en este país. Y él es puertorriqueño y es una persona muy carismática. Y me decía, chica, tú eres demasiado inteligente para ser secretaria, tú tienes que hacer algo más. Yo le decía, Ángel, pero mi inglés es rudimentario, no tengo los instrumentos para estudiar real estate. Imagínate, eso hace más de 20 años. Y no había cursos en español, no había ningún tipo de ayuda en español, solo que todo era en inglés. Y bueno, decidí por esfuerzo y presión de él, prácticamente él fue y me inscribió y me acompañó el primer día de clases y de ahí se desapareció ya. Estando yo metida, yo dije, bueno, vamos a sacar este proyecto adelante. Y saqué mi licencia de real estate, empecé a trabajar y la verdad enamorada totalmente de mi profesión. Es mi propósito de vida. Qué bueno, Mónica. Mónica, y hablando un poquito más en cuanto a real estate, yo quiero que tú nos digas cuáles son esas expectativas hacia el futuro en el mercado de real estate. ¿Si vale la pena comprar casa o es mejor esperar hacia el futuro? Mira, Con tanto que se habla de recesión. no va a haber otra recesión. Las circunstancias son totalmente diferentes en el mercado. No tenemos un conforming loans, que fueron una de las grandes razones por las cuales se colapsó el mercado hacia el 2007. Y la banca está muy segura en este momento de ofrecerte las noticias que han habido con Silicon Valley, con otro banco pequeño que cerró. Pero lo que sucede es que estas entidades pequeñas trabajan muy limitados de recursos. Los bancos grandes no tienen ningún problema y mucho menos el mercado de préstamos inmobiliarios. Si tú miras alrededor, por ejemplo, Georgia es un mercado un poco diferente porque la demanda en Georgia es muchísimo más alta que la de los estados circundantes y tú ves que por todo lado hay nueva construcción. Eso quiere decir que la expectativa de crecimiento hacia el futuro en el estado de Georgia es muy provisoria. Y sobre todo lo que yo me he dado cuenta que después de la pandemia, en aquellos estados como Nueva York, que hace tanto frío, o en Los Ángeles, se ha venido la gente, porque también pues el real estate es tan costoso allá, entonces la gente se dio cuenta que podía trabajar desde su casa. Entonces, están migrando para estos estados, pero sí he visto que las casas han subido bastante de precio. Mayor demanda. Hay una mayor demanda de bienes raíces en Georgia y lo que te decía hace un momento, Georgia es un mercado un poco atípico a la media del sureste de los Estados Unidos porque es una de las ciudades de mayor crecimiento y mayor demanda. Hay muchas compañías grandes que se han movido hacia Georgia porque hay incentivos tributarios y eso ha generado un mercado de oferta de trabajo para muchas personas. Entonces es muy atractivo y lo que tú dices, hay muchas personas que por razones de clima, porque se retiran, prefieren ubicarse un poco más hacia el sur donde el clima es menos inclemente y yo creo que es una de las razones también por las cuales se ha incrementado la demanda en Georgia. ¿Y tú piensas que aquí en Georgia, hacia el futuro, los precios de las casas van a tender a subir más o cuál será esa tendencia, Mónica? Yo creo que tiende a subir más por simple razón o como consecuencia de oferta-demanda. Entre mayor demanda de un bien, eso hace que el valor se suba. el precio. Entonces, como hay tanta demanda en Georgia, de hecho, si tú miras, la mayoría de la construcción ha reducido la cantidad de pies cuadrados porque ha aumentado la densidad poblacional en razón de la demanda. Sí, ahora yo veo que están construyendo bastantes apartamentos, los townhouses ya no eres como antes que las casas eran mucho más grandes, los terrenos eran más grandes, ahora están como construyendo como hacia arriba, ¿no? Como en otros estados. Y por eso, y es verdad lo que tú dices, porque yo vendí mi casa hace 2 años. Y dije, no, me voy a esperar un poco. Y cuando empezó esa super oferta, hemos dicho que tú parecía como un ocho. O sea, tú apostabas por una casa y había como 50 personas detrás y dando por el valor encima. El valor. Y eso fue loco. Eso hizo que se incrementaran un poco más los valores de la casa, que hubiera un efecto de inflación en el precio de las casas. Ahorita la gente
está un poco preocupado porque dices que las casas están perdiendo valor. No están perdiendo valor, se están deflactando esa parte inflacionaria que tenían las casas. Entonces, si tú miras el promedio, las casas han caído 30, $40,000, pero era básicamente lo que la gente estaba ofreciendo por encima, porque era una locura. Tú sacabas una casa al mercado, al otro día tenías 5 días ofertas y te garantizaban 30 y $40,000 por encima del precio que tú estabas pidiendo en el mercado. Entonces, lógicamente, esa sobredemanda Ajá. sobre las propiedades y ese incremento por encima del precio hizo que se inflaran los valores. Pero ya estamos en una media y O sea, que ese es el momento. sí, y va a seguir creciendo a un ritmo normal de 3 al 5% por año y se va a mantener de esa manera. Yo creo que si no fuera de esa manera, no estaríamos viendo toda la oferta que se está disparando de new construction alrededor, no solamente de Gwinnett County, sino de todos los Condados. circundantes. Ok, Mónica. Y en este tema, bueno, me preocupa a mí porque, bueno, ahora yo estoy comprando mi casa contigo en cuanto al interés. O sea, ¿el interés va a tender a subir o qué es lo que debe uno hacer? Mira, es posible que pueda subir un poco más como medida de económica para el control de la inflación. Pero la economía es algo cíclico. Si tú miras los patrones de comportamiento de la economía durante los últimos 30 años, te vas a dar cuenta que hay picos arriba y picos hacia abajo. En este momento tenemos un pico inflacionario y desafortunadamente para el mercado inmobiliario, esto se ha buscado un control de ese factor inflacionario para desincentivar la inversión a través de la tasa de interés. Pero ¿qué sucede? Tú misma me tocaste el tema. Hace 6 meses teníamos lo contrario. Teníamos la tasa de interés muy baja con unos precios inflados. Ok. Entonces, la tasa de interés tarde o temprano va a bajar y vas a tener la oportunidad de hacer una refinanciación. Pero la casa que hoy estás comprando a un precio, ese mismo precio no te va a mantener en el mercado de hacer años. Las casas siempre tienen la tendencia a seguirse incrementando los precios. Mónica, hay una pregunta que yo creo que en este momento nos preocupa a todos. ¿Tendremos un colapso en la vivienda como el que tuvimos en el 2008? No, no lo creo. No lo creo porque la banca está mucho más sana, te decía hace un momento. On-conforming loan fueron un tipo de loans que se volvieron casi que masivos en la época del 2006 y 2007, donde no había verificación de ingreso, donde no había mayores verificaciones para las personas, sino simplemente la banca liberaba préstamos sin mucha regulación. Hoy día es totalmente diferente. Y hoy día hay algo que es muy importante, que es el down payment. O sea, tú estás poniendo en la mayoría de las propiedades o tu interés o tu down payment para adquirir una propiedad y eso hace mucho más difícil que la persona vaya a dejar ir simplemente la casa porque ya tiene un interés colocado en ella. No, y ya hace más, me imagino, no más verificaciones y ya, o sea, ya antes, yo recuerdo que antes no miraba ni siquiera si tenía un trabajo real o no, era, ¿usted quiere esta casa? Ah, bueno, firme aquí. Sí, ¿no? Era un tipo de préstamos que no tenía mucha verificación, que es muy diferente en este momento. Tenemos una banca muy regulada y muy sana ahora. No solamente el mercado inmobiliario de los loans es diferente ahora. En general, el sistema financiero está mucho más asegurado. Ok, Mónica, bueno, pues esperemos que realmente no tengamos un colapso como en el 2008 y pues que nos animemos todos a comprar nuestra casa. Claro que sí, ese es el mejor momento. El mejor momento para comprar es hoy. Si ustedes tienen ahorros, si tienen la intención que el mercado no los asuste, porque de todas maneras es cíclico. Mira, yo recuerdo 2010 más o menos que las propiedades en Georgia tú podías conseguir propiedades de 50, de $70,000 y la gente decía esto no va a subir nunca de nuevo. Mira los precios que estamos viendo afuera. Entonces, no tengan miedo, definitivamente no hay una inversión mejor que te proporcione un mejor retorno que los bienes raíces. Y sigue siendo una inversión segura. Segura. Ok.
Y más ahora que la banca, que ha habido como tanto descontrol con la banca, yo pienso que sí es lo que Mónica dice, o sea, la inversión más segura que tú hagas es en la parte de real estate. Bueno, Mónica, aquí tengo una pregunta bien interesante, aunque bueno, primero quiero preguntarte, ¿qué tal el vino Palomino? Delicioso y salud. Buena salud. Me encantó. Oye, 100% recomendado. Qué bueno, Mónica. Entonces, mira, ahora quiero preguntarte, cuando tú tienes esos momentos de tristeza que caes, ¿qué te motiva? ¿Qué te motiva a Mónica Arecizábal? A ver, mira, yo hace bastantes años, más o menos desde 2013, que empecé un cambio en mi vida y por circunstancias y situaciones me llevaron a un replanteamiento y a una apertura de conocimiento en mi vida espiritual. Lógico, como todo ser humano, tengo días oscuros y de lluvia, pero tengo la plena conciencia de que son momentos, que no es una situación definitiva en mi vida. Siempre busco conectarme con misma. Tengo una profunda creencia en Dios, Alá, Buda, Krishna, Jesús, como lo quieras llamar, pero es la misma fuerza que rige este universo, que simplemente los hombres le hemos colocado diferentes nombres, pero en la medida que uno esté conectado con su interior, con su yo superior, con esa seguridad de saber de dónde vienes y hacia dónde vas, cualquier situación es pasajera. Y eso te iba a preguntar, ¿cuáles son tus pasiones, Mónica? Bueno, aparte del real De real estate. que te decía que no me gusta llamarme workaholic, porque para mí no es un sacrificio, lo disfruto. A mí muchas veces me puedes encontrar a la 1 de la mañana conectada haciendo ofertas, trabajando a las 5 de la mañana. Cuando tú lo disfrutas, yo siempre he dicho, cuando tú disfrutas y cuando es tu pasión en algo, mira, tú te pueden dar, y es verdad, yo es que esa palabra la he escuchado mucho workaholic porque a mí me suelen llamar así. Digo, no, es que cuando tú disfrutas lo que tú haces, No es el tiempo no es carga para ti. no es carga, o sea, como lo disfruto, no me produce ningún tipo de estrés ni de sacrificio. A mí no me implica un sacrificio. Yo creo que esa es la definición. Entonces, bueno, el real estate es mi pasión. Trabajo en ello, me educo para eso, para dar un servicio integral a mis clientes, pero aparte de eso también la vida espiritual es algo que estudio profundamente. Te comentaba que para mí el estudio es una pasión también y me encanta poder aprender algo nuevo todos los días. Y desde el 2013 vengo trabajando fuertemente mi parte espiritual, trabajando en tanatología, que es este estudio de lo que sucede cuando desencarnamos, procesos de duelo y aceptación. Entonces, es un proceso muy lindo, es un aprendizaje hermoso que me ha permitido llevarle paz, tranquilidad y aliento a las personas que están en proceso de duelo. Y también me encanta el tema de la reencarnación. Entonces, es algo en lo que me preparo todos los días. Tú dijiste algo muy bonito que fue la parte de la aceptación. Y siento yo, por ejemplo, en el momento que yo acepté lo que me había pasado y logré sanar mis heridas, fue cuando mi vida cambió. Yo siempre considero, y por ejemplo, ahorita en mi fundación de Betty Palomino, que estamos ayudando a personas con discapacidad motora, ese es mi enfoque, esa es mi visión, poder crear este tipo de talleres donde la persona ante una situación de estas tenga esa parte de la aceptación, de esa sanación, de eso un duelo, porque yo recuerdo que yo le decía a mi familia, es un duelo, a mí se me murieron mis piernas. Entonces, déjenme pasar esto, porque claro, mi madre en su dolor de madre, que viéndome cómo yo estaba sufriendo y lo que me había pasado, le decía, madre, es un duelo, déjeme pasar, yo sé que esto me va a pasar. Y es aceptando. Ahora, incorpóralo de esta manera como te lo voy a replantear. Betty Palomino no sería Betty Palomino que conocemos hoy día, la empresaria, emprendedora, la mujer que se preocupa por su fundación, a transmitir un mensaje de aliento, de crecimiento, si no hubieras pasado por esa situación. Así es, de verdad que todas esas pruebas o cosas que me pasaron en mi vida, yo digo, si a mí no me hubiera pasado todo esto, yo no me hubiera dado cuenta y no hubiera desarrollado tanto la resiliencia que tenemos todos los seres humanos, porque yo siento que a mí ya, y mi familia me lo dice, Betty, o sea,
mi esposo, mis hijos, me dicen, es que tú sigues y sigues a pesar de que te pasa. Y digo, no, que pues hay que seguir. Estas situaciones nos generan un replanteamiento y usualmente esos replanteamientos son para bien. ¿Ves? Las situaciones son necesarias, el dolor es opcional. Tú decides dónde te quedas, si te quedas paralizada por el miedo y alimentas ese dolor y ese sentimiento de necesidad de reconocimiento, de ayuda, o te fortaleces a través de las situaciones Te vuelve más fuerte. adelante. Claro, y eso fue lo que tú hiciste. Y eso es una de las cosas que yo vengo trabajando, como te digo, para mí es muy lindo tener la oportunidad de hablar de estos temas, porque es otra de mis grandes pasiones y otra de mis, o sea, mi razón de vida. Tu propósito, parte de tu propósito. Yo creo en el acuerdo de almas y creo que nosotros venimos no con un destino, pero sí con situaciones en nuestra existencia que nos encaminan hacia el propósito de crecimiento. Porque creo que venimos a este plano es a crecer, a madurar espiritualmente para poder evolucionar. Qué lindo, Mónica. Mónica, ¿y cómo en esos momentos, o sea, cuáles han sido esos miedos que tú has sentido? Lo que tú hablabas ahorita, que del miedo que paralizaba, o sea, ¿cuál ha sido ese miedo que has tenido en tu vida, que has sentido que te ha paralizado? ¿Cómo tú lo pudiste vencer y cómo todo eso te ayudó a cumplir las metas que estás cumpliendo hoy? Bueno, yo creo que todos tenemos esos momentos de miedo, esos momentos de incertidumbre, pero a través del tiempo he aprendido que cada uno de esos procesos que me llevaron a crecer, a hacerme fuerte y a ser valiente, ayudaron en pro del ser humano que soy hoy en día. Posiblemente uno de mis grandes miedos se desató hacia los 19 años. A mi padre por situaciones médicas cae enfermo y nos vemos de pronto totalmente desamparados y tuve que hacerme cargo de mi casa a los 19 años. Yo pasé de ser una niña que estudiaba en una universidad privada en el día, que tenía su carro, que tenía su tranquilidad y su situación económica tranquila, tuve que pasar a trabajar y hacerme cargo de mi familia. Y en ese momento yo tuve un gran miedo, pero también tuve un gran motor que fue mi familia. Entonces, o me dejaba vencer por el miedo o colocaba toda la fuerza que hay en mi corazón, todo el amor para sacar mi familia adelante. Ese posiblemente fue el primero. El segundo, cuando yo llegué a este país, no era el propósito inicial venir a Estados Unidos a estudiar el ESL. Yo iba para Argentina porque mi propósito era Cambridge. Okay. Y Cambridge tiene una asociación en Argentina donde hacen los programas de ESL. O lo hacían en esa época, no sé si lo habrán. Lo siguen haciendo. Pero desafortunadamente el hermano de mi ex esposo parte de este plano y mi ex esposo, que en ese tiempo era mi novio, que ya venía para acá, me dice, bueno, ¿por qué no lo replanteas? Vámonos juntos para Estados Unidos. Allá tenemos el apoyo de todos los amigos de mi hermano. Él había estudiado en Georgia Tech y vámonos. Y dije, bueno, listo, háganlo. Y cambié todos mis planes, todo se dio facilito. Pero cuando llegamos a este país no podíamos localizar a nadie. Así que cuando yo aterricé en este país, yo no tenía dónde dormir la primera noche. No. ¿Y qué hiciste, Mónica? Tener confianza en Dios. Wow. Te puedo decir que el papá me preguntaba y me decía reiterativamente, Pero llegaron los dos. O sea, estaban los dos. "Afuera". Ok. Fuimos a Miami y ahí estuvimos un par de días y tomamos un bus, que tú sabes la aventura que es tomar un bus en este país. Y nosotros nos bajábamos en cualquier estación donde paraba el bus y llamábamos. Y, y nadie nos contestaba. Y nosotros no conocíamos Atlanta, no hablábamos inglés, no conocíamos a nadie. Y fue una incertidumbre muy grande. Y él me decía, Mónica, ¿no tienes miedo? Y yo le decía, no. Si Dios ha permitido que yo llegue a este punto, Dios me va a sostener. Y no sé de dónde va a sacar un ángel. Vámonos. Y era una fuerza, era algo que no te sé describir, pero una certeza de que todo iba a estar bien. Para no hacerte larga la historia, en ese recorrido conocimos un muchacho que fue un ángel para nosotros. Y nos preguntó qué pasó, porque estaban tan estresados, porque los veo que ustedes se bajan y llaman y qué es lo que sucede. Y es cuando le contamos, hay gente que nos está esperando, pero no nos podemos comunicar con ellos. No tenemos a dónde llegar, no conocemos Atlanta. Y entonces él nos dice, mira, yo voy para Nashville
pero en Atlanta vive mi abuelita, que es una mujer muy bella, muy piadosa. Yo voy a hablar con ella a ver si ella por lo menos los puede recibir esta noche. Cuando nosotros llegamos a la estación de bus al centro de Atlanta, eh, sorpresa, el tío de él lo había ido a recoger porque su mamá estaba aquí en Atlanta visitando a su mamá. Y ahí mismo nos echaron con maletas y todo del carro y nos abrieron la puerta de su hogar sin conocernos, sin saber nada de nosotros, Ángeles sin que, saber. Y ángeles que Dios envía en tu vida. Y yo creo que eso fue algo que, ese poder de creer en uno mismo. Tú creíste en ti misma, de que todo iba a estar bien, confianza también en Dios, en la fe, y mira dónde estás. Y esos ángeles que niña, esa confianza en mí, eso es tan importante. esa certeza de que no hay reto grande para mí, siempre y cuando yo haga las cosas bien, no hay un reto más grande que mi fe y la confianza que tengo en mí misma. Yo pienso que ese es un papel muy importante que nosotros los padres tenemos que hacer en nuestros hijos, empoderarlos desde pequeños, porque un niño empoderado y que sepa cruzar cualquier adversidad, yo pienso que es un niño que está preparado para cualquier problema de la vida. Y yo invito a los padres, empoderemos a nuestros hijos. Yo sé que uno a veces como padres con nuestros hijos cometemos eh, una cantidad de errores, pero a medida que van pasando los años, uno ya eh, toma más conciencia. Pero yo hoy en día invito a que empoderemos a esos niños porque van a ser adultos resilientes del mañana. Y desafortunada o afortunadamente son los dueños del futuro del planeta. Entonces, lo que nosotros sembremos en esos corazones, en esas vidas, las enseñanzas que les podemos transmitir son fundamentales para que ellos tengan los instrumentos. Yo creo que nosotros hemos escuchado esta afirmación que dice que nosotros fuimos la última generación que respetó a sus padres y temió a sus hijos. En algunos casos es cierta. Yo veo constantemente, y es algo que me alarma, la vulnerabilidad de los niños y la incapacidad para enfrentar situaciones. Nosotros como padres hemos sido súper permisivos y súper sobreprotectores. Y hay veces eso es necesario, que los niños tengan un poco, yo le digo a mi hijo, me dice, mamá, es que tú hay veces eres muy bien extremista. Los niños necesitan un poquito de hambre y de frío para poder reconocer el valor de las cosas y saber que las cosas se ganan trabajándolas y haciendo, Forzándose. para poder conseguirlas. Qué bueno, Mónica. Bueno, Mónica, y aquí tengo una pregunta bien especial. Como tú sabes, en mi libro escribí un método que lo llamé Fénix y es un acrónimo de 5 factores. Y el primer factor es la F, de felicidad. Ahora dime, para ti, dime qué es el concepto de felicidad. Es una decisión. Es la decisión de vivir en abundancia y en agradecimiento. La decisión de ser feliz con lo que tienes y no sufrir por lo que te falta. Para mí esa es la felicidad. Durante ese proceso de aprendizaje entendí que el opósito o la contraparte del amor no es el odio, es el miedo. Y el miedo nos conlleva a vivir en escasez, una escasez espiritual, una escasez de agradecimiento, una escasez de reconocimiento, de saber que todas las bendiciones que nosotros tenemos suman a nuestras vidas. Entonces, yo creo que ese es uno de los factores más importantes que yo tengo para definir. Qué bueno, Mónica, qué lindo. De verdad que sí, que uno tiene que, yo digo que uno tiene que agradecer con lo que tiene, ser feliz con lo que se tiene y no sé, porque hay veces que se pone uno como a mirar que lo que tiene el vecino, que no lo tengo, lo que no tiene, no, es centrarnos y enfocarnos con lo que tenemos y de ahí trabajar esa felicidad interior. Además que yo creo que todo se crea en tu mente y se manifiesta a través de tu garganta. Cuando tú vives en abundancia, en agradecimiento, eso mismo atraes. Así es. Eso atraes a tu vida. Entonces, no hay razón porque es tan importante lo que nosotros manifestamos a través de nuestra garganta, porque con esa palabra estamos creando. Entonces, cuando tú vives en esa abundancia y tú das las gracias y tú te sientes agradecido y tú te sientes rico, emocional, No espiritual, necesitas de nada más. no necesitas. Y es que uno tiene que agradecer el simplemente hecho de estar vivos, de agradecer
el techo que uno tiene, los alimentos. Para mí, o sea, en mi caso, o sea, y bueno, para todos, ¿no? Su familia, los hijos, las madres que nosotras las mujeres que somos madres, digo, Dios mío, para mí mi felicidad es ver a mis hijos que estén bien, a mi esposo, tener una familia. Y para mí, digo, ellos son el motor que hacen que yo todos los días me levante, que cuando en esos momentos que uno siente que desfallezca, están ahí y para uno, ¿verdad? Y no solamente la familia, o sea, todas las cosas que vivimos, nuestro trabajo, los seres que venimos, los seres que llegan a nuestra luz, perdón, a nuestra vida con un propósito que cumplir, ¿verdad? Bueno, Mónica, entonces pasemos a otra pregunta porque se nos va el tiempo. Mónica, eh, ¿cuál ha sido ese mayor fracaso que tú has tenido y qué Mónica ha aprendido de él? Sabes que yo no he tenido ningún fracaso o los retos que he tenido en la vida. No los he llamado fracaso, los llamo procesos de aprendizaje. Qué bonito. ¿Y qué he aprendido de ellos? A crecer, para no repetirlos, para no tener que tomar nuevamente esa lección. A veces yo siempre he visto que a veces hay personas que temen a fracasar, pero no se dan cuenta que entre más fracasos tienen, más aprendizajes. Que entre más aprendizajes tienen, tú tienes mayor conciencia. Y cuando tienes mayor conciencia y experiencia, tú ya como que cada vez que viene, como que toman las cosas como más facilito, ¿verdad? Bueno, Mónica, ¿y cuál es ese legado que Mónica quiere dejar cuando ya tenga que partir de este plano? Yo siempre digo que quiero que me recuerden como una mujer querendona, ¿sabes? Yo nunca me reservo un te quiero, un te amo. Un abrazo. Nada, absolutamente nada. Yo libremente puedo decirle te amo a mis amigas, a mis amigos, a mi familia, a mi hijo, hasta a mi perro. Te lo digo porque realmente eso es lo que yo quiero que me recuerden. No, y cuando eso que tú dices que hasta el perro, porque yo ahora que tengo mi perro, mi Beto, o sea, es increíble de verdad cómo cambia cuando uno expresa ese amor, ese cariño hacia los hijos de uno, hacia el esposo de uno, hacia los padres de uno, hacia el perro de uno, porque yo abrazo a Beto, y mis hijos que ¿what? Yo nunca me había imaginado a mi mamá que llevara a Beto para arriba y para abajo, y yo abrazo a Beto, y yo antes decía, uy, como que no, a mí me gustan los perros y como que no les mostraba mucho afecto, pero ahora de verdad es que yo digo que la evolución de uno como ser humano, porque yo ahora abrazo a mi Beto y le digo, Beto, te amo. No, y es que los perritos son maestros del amor incondicional. Tú miras, un perrito te ama si eres rico, pobre, si eres bonito, feo, gordo, flaquito. El perrito te ama. Y yo creo que son criaturas que vinieron a compartirnos y a enseñarnos ese amor incondicional. Y eso es lo que yo trato de aplicar a mi vida. Es entender que uno de los propósitos de encarnar en ese plano y de estar aquí es aprender de ese amor incondicional. Qué bonito, Mónica, mira, de verdad que todo este material que tú hablas, toda esta información tan linda, para mí tenemos que repetir otro programa porque veo que tú manejas mucha información espiritual que de verdad que hace que si uno mantiene, yo pienso que esa parte como espiritual se centra uno de la meditación, del ser yo, de esa paz interior, pues lo puede uno ayudar a resolver todos los problemas que nos trae el día a día en esta vida. Acuérdate que son retos. Son retos que nos traen aprendizaje, así es. Debemos de descodificar esas palabras negativas que nos aceleran y nos hacen más difíciles los procesos. En la medida en que a mí me pasa con muchas personas que llegan a mi vida, que simplemente cambiamos la manera de definir las situaciones y nos damos cuenta que realmente no son tan graves, que se pueden ver desde otra óptica y que son para bien de ellos mismos. Así es, Mónica, no, increíble, de verdad, muchas gracias. Y aparte que aprendimos de real estate en ese momento que esta economía está tan inestable y que uno a toda hora uno ve un medio y que recesión y no sé qué, y uno no sabe si comprar o no comprar, de verdad que fue información muy, muy valiosa. Mónica, y ahora por último, para terminar, cuéntanos cómo nuestra audiencia puede conectar contigo. Claro que sí, estoy para servirles. Me pueden contactar tanto en Facebook como en Instagram.
Estoy como Mónica Aristizábal Realtor o a mi teléfono directo 770-256-1093. Recuerden que la casa de sus sueños está esperando por ustedes y yo estoy aquí para ayudarles. Bueno, Mónica, muchas gracias. Y a tu salud Salud. con vino. Bueno,